Hola a todos, vamos a iniciar con esta tercera parte de evaluación del desempeño y con esta ya terminaríamos los puntos más importantes de la evaluación sin tomar en cuenta aún los métodos de evaluación, que son varios. Pero bueno, vámonos primero a seguir con los fundamentos de la evaluación, el por qué realizarla, en qué ayuda y qué se debe de tomar en cuenta para hacer este proceso que en todas las empresas debe ser fundamental para un mejoramiento continuo. Entonces, ahora vamos a ver los elementos de la evaluación del desempeño, que son tres básicamente: los estándares de desempeño, la medición del desempeño y elementos subjetivos del calificador. Entonces, estos tres elementos vamos a tomar en cuenta y que son muy importantes para que no vayamos a cometer algún error si nosotros estamos fungiendo como evaluadores. Entonces, debemos de tomar en cuenta en primera parte que los estándares del desempeño pues son parámetros que permiten la medición más objetiva. En estándar nos estamos refiriendo a que nosotros vamos a cuantificar con las actividades, los procesos que se llevan a cabo en la empresa, es decir, cómo nosotros vamos a medir a los trabajadores cuantitativamente para que sea mucho más fácil a la hora de presentar resultados. Entonces, se desprende del análisis de puestos, no debemos de olvidar esto. El análisis de puestos, acuérdense que es el fundamento para que se estipule cuáles son los lineamientos de cada puesto, es decir, el análisis de puestos da la descripción de puestos y en estos documentos es donde nosotros vamos a determinar qué habilidades, qué funciones, qué actividades se va a realizar en cada puesto y en base a todo lo que nosotros ya tenemos en estos documentos los vamos a comparar con lo que ya está realizando la persona en ese puesto de trabajo, ¿ok? Entonces, nos basaremos en las responsabilidades y labores de la descripción de puestos. Y para que esto pues pueda ser mucho mejor, los estándares pueden desarrollarse a partir de observaciones, es decir, por ejemplo, si nosotros queremos medir, digamos que en la descripción de puestos, la función está descrita como realizar un informe semanal de las actividades que se llevaron a cabo y si hubo algunos errores, cómo se solucionaron. Ok, esta es lo que está estipulado en la descripción de puestos de acuerdo al análisis. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros vamos a estandarizar este tipo de actividad? Pues nosotros podríamos aplicar una escala Likert en la que nosotros podamos fundamentar si el trabajador está realizando el informe, lo está realizando, por ejemplo, podemos evaluar de aquí a cada año, entonces ver en este año si realizó los informes, entonces vamos a poner siempre, casi siempre, si los realizó medianamente o que casi nunca o nunca. Entonces, si aplicamos este tipo de estándar con una escala Likert, nosotros podríamos medir la actividad más fácilmente y a la vez ver que con esta escala Likert nosotros podríamos cuantificar cuánto ha realizado esta actividad del trabajador. O también otra forma de cuantificarlo sería ver cuántos informes ha realizado y cuántos debió ver realizado en sí el trabajador en un determinado periodo de tiempo. Entonces son formas de cuantificar que pueden ayudar a estandarizar mejor las actividades que se están evaluando. Ahora vamos con la medición del desempeño. Entonces, la medición del desempeño es, o más bien son los sistemas de calificación de cada labor. Deben de ser de fácil comprensión, de fácil calificación y que deben de ser elementos esenciales que determinen el desempeño. Entonces tenemos dos tipos de mediciones.
Las mediciones subjetivas del desempeño, estas son las que resultan verificables por otras personas de índole cuantitativa, es decir, por ejemplo, como les decía anteriormente, si tenemos a un empleado que le piden informe semanal, pues algo como se pueda verificar que lo está realizando es ver, digamos, que el historial de informes que haya entregado y que debió haber entregado. Entonces es algo que se puede verificar y que es cuantitativo. Ahora, las mediciones subjetivas son calificaciones no verificables que pueden considerarse opiniones del evaluador. Entonces, estas mediciones subjetivas son las que vamos a tratar de evitar, ya que estas mediciones no son muy adecuadas al momento de presentar un informe. Pueden presentarse como observaciones, sin embargo, no como algún o como medio de verificación para el desempeño. Es decir, es algo que tal vez no podríamos comprobar a simple vista, como que el trabajador presenta antipatía cuando realiza las funciones. Entonces, pues si las funciones del trabajador son más de oficina, ¿cómo va a comprobarse eso? En cambio, si el, el que está llevando a cabo la evaluación presenta este mismo informe, pero para una persona que está en atención a clientes, aquí la forma de cuantificar este tipo de actividad sería más bien ir con el cliente y hacerle una encuesta de satisfacción. Entonces aquí sí se puede verificar, pero cuando un empleado está en una área donde su función no es exactamente con trato al público, es muy difícil llevarla a cabo. Entonces, para tomar en cuenta cómo se debe de cuantificar cada aspecto para que lo tomemos en cuenta a la hora de evaluar. Ahora, los elementos subjetivos del calificador ya lo habíamos visto y estos elementos subjetivos que se toman en cuenta para el desempeño tienden a distorsionar a la hora de calificar. Entonces, esto es lo que debemos de evitar al momento de nosotros realizar una evaluación y que sea una evaluación más imparcial. Por lo tanto, nosotros debemos de tomar en cuenta que no se deben de tener prejuicios personales. Esto es con cada uno de los trabajadores evaluados y que tal vez nosotros queramos que el trabajador nos considere como no que nos considere de una forma más simpáticamente que antipática. Entonces nosotros vamos a tomar en base a que si nosotros decimos que el trabajador trabaja de una forma adecuada, pues él va a decir, ok, es simpático el evaluador, pero no estamos tal vez tomando en cuenta que el trabajador ahí tiene un punto que no está desarrollando correctamente. Ahora, efectos de acontecimientos recientes. Debemos de tomar en cuenta nosotros como evaluadores que puede haber acontecimientos de los trabajadores que puedan ver afectado su desempeño precisamente en los días de la evaluación. Puede ser que alguna enfermedad en la familia, incluso él que está enfermo, una persona enferma no rinde igual. Entonces, al momento de ver algún acontecimiento que pase en su familia o en su persona recientemente y que estén en la evaluación, esto se debe de contemplar para que no le afecte en la evaluación o simplemente tomarlo como observación de que el trabajador tal vez estaba enfermo o de que tenía algún problema y que tal vez por eso no salió muy bien en la evaluación. Entonces, considerar estos aspectos que pueden afectar para la evaluación. Ahora, las tendencias a la medición central. Es decir, que hay evaluadores que tienden a evaluar a sus trabajadores en tendencia media. Podemos ponerlo, por ejemplo, si nosotros estamos tomando una escala de 5 puntos, o sea, es decir, que en el 1 va a estar mal, en el 2 va a estar casi mal o algunos elementos erróneos, en el 3 va a ser una escala media, en el otro lo hace bien y en el otro lo hace excelente. Entonces, si el evaluador
tiende a calificar a los empleados de forma todos regular o todos en medida central, esta evaluación no nos va a dar un punto de partida de mejora, porque todo va a estar en tendencia media. Entonces no nos va a decir qué podemos mejorar y qué podemos evitar en todo caso en algunos procesos. Entonces se trata de que se evite esta tendencia de medida central para que los trabajadores puedan, digamos, que ver en qué están mal y en qué están bien, porque en tendencia media pues se podría tomar de que como les falta mejorar, pero tampoco están tan mal. Entonces, si tampoco están tan mal, pues podríamos decir que no es necesario la capacitación. Entonces, ahí es el de la importancia de tratar de evaluar mucho más efectivamente y acorde a las habilidades de que se tenga el trabajador. Entonces, ahora vamos con el efecto del halo o aureola. Este ocurre cuando el evaluador califica al empleado predispuesto a asignarle una calificación incluso antes de llevar a cabo la evaluación. Entonces, es decir, que el evaluador se va a basar a la simpatía o antipatía que le produce la persona que va a ser evaluada. Entonces, esto es como ya, digamos que asignarle la calificación sin ni siquiera evaluarlo previamente. Entonces esto se debe de evitar muchísimo en las evaluaciones del desempeño. Y por último es la interferencia de razones subconscientes, es decir, que cuando el evaluador tiene pues algún motivo movido por algún, pues no sé, algún punto que pueda indicar alguna actitud de benevolencia o muy estricto. Es decir que, por ejemplo, si da mucho rigor a su evaluación, que sea muy estricto y que no vea, por ejemplo, los efectos que acontecieron recientemente para el trabajador evaluado, pues entonces tal vez no está tomando en cuenta los aspectos esenciales para la evaluación, o por el contrario, si es muy benevolente y dice, pues no le salió bien tal actividad porque la evaluación le estresaba, todo le salía mal, pero era porque el empleado no estaba al 100%, porque estaba nervioso por la evaluación y por lo que se iba a hacer. Entonces esto es como justificar al trabajador por lo que no está haciendo bien. Entonces se debe de ser un poco más objetivo en la evaluación y tomar las razones que sean adecuadas a esta, por ejemplo, los acontecimientos que pase el empleado, pero sin tampoco tomarse demasiado laxa la evaluación como para pasar algunas actividades que se hayan realizado mal y el estarlas justificando. Ahora vamos a las contribuciones que estas son las principales contribuciones de la evaluación del desempeño hace en la gestión de recursos humanos, y esto es en captación de recursos humanos, en desarrollo y promoción, en compensación, motivación, comunicación, adaptación del puesto y en la descripción de puesto. Son diferentes contribuciones y que se van a explicar en un siguiente video. Pensé que con este ya iba a terminar, pero aún me falta únicamente explicar las contribuciones en cada una de las áreas y terminaríamos. Bueno, dejo este video hasta aquí. Que tengan un buen día. Hasta luego.